La ciencia clásica acaba donde el caos empieza. Mientras los físicos indagaron las leyes naturales, el mundo adoleció de una ignorancia especial en lo que concierne a los desórdenes de la atmósfera y del mar alborotado, a las fluctuaciones de las poblaciones silvestres de animales y vegetales y, para abreviar, a las oscilaciones del corazón y el cerebro. La porción irregular de la naturaleza, su parte discontinua y variable, ha sido un rompecabezas a ojos de la ciencia, o peor aún, una monstruosidad. No obstante, en la década de 1970, un puñado de científicos estadounidenses y europeos comenzó a fraguarse camino en el desorden. Eran matemáticos, físicos, biólogos, y todos buscaban nexos entre las diferentes clases de irregularidades. Los fisiólogos hallaron un pasmoso orden en el caos que sobrevive en el corazón humano, causa primera de inexplicables muertes repentinas. Los ecologistas exploraron el aumento y el decrecimiento de las poblaciones de mariposas lagartas. Los economistas exhumaron datos pretéritos sobre el precio de valores cotizados en bolsa y emprendieron un género nuevo de análisis. Las percepciones así reunidas condujeron directamente al mundo natural, a las formas de las nubes, al recorrido de las exhalaciones eléctricas, al microscópico entretejido de los vasos sanguíneos y a la acumulación galáctica de las estrellas. Pues bien, en los siguientes minutos vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de la física del caos y lo vamos a hacer con el profesor Daniel Rodríguez. Bienvenido. Bien hallada, Isabel. La profesora de física también, Cristina Santamarta. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Y el catedrático de física y coordinador además de esta asignatura, Carlos Santorán. Bienvenido. Hola, Isabel. He dicho que la teoría del caos quizás sea la denominación popular de la rama de las matemáticas, de la física y de otras ciencias como la biología, la meteorología que hemos nombrado, la economía, entre otras, que trata además de ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos que son muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Hablamos de la física del caos, pero a mí se me ocurre primero preguntar, cuando hablamos de caos pensamos también en algo aleatorio. ¿Es lo mismo aleatorio y caos? Pues aunque en apariencia sí, en sus fundamentos no. La diferencia está básicamente en que nosotros en un sistema estocástico, que es como llamamos a veces a los sistemas aleatorios, no conocemos los detalles de las leyes que los regulan. Entonces tenemos que inventarnos, utilizando la probabilidad, una serie de reglas. El caso más sencillo de un sistema, un modelo aleatorio, es el del paseante borracho o el paseante aleatorio, que es simplemente, pues, si un punto material está en un lugar, pues al instante siguiente está 2 pasos más adelante o 2 pasos más atrás, dependiendo de cuál sea el resultado de lanzar una moneda y que salga cara o cruz. Esto es un modelo aleatorio, porque no sabemos cuál es lo que va a llevar a la decisión de ese caminante a avanzar o retroceder. Pero en un sistema caótico normalmente conocemos las leyes con toda precisión. Por ejemplo, en un sistema turbulento pues conocemos las leyes de las ecuaciones de Navier-Stokes que definen cómo va a fluir el fluido turbulento. Pero, como comentabas antes, si nos falla un poquito cuáles son las condiciones iniciales, el resultado que obtendremos al cabo de integrar esas ecuaciones en un tiempo puede ser muy diferente del que esperábamos. Esta sería entonces la diferencia entre aleatorio y caótico, entre el caos, algo aleatorio y algo que esté dentro de lo caótico. Quizá lo aleatorio no es determinante y lo caótico sí. Efectivamente. La diferencia es que no es determinista algo estocástico. De hecho, se estudia, por ejemplo, en la física estadística. Y lo caótico es determinista, pero nuestra limitación en la forma de medir nos impide hacer predicciones a largo tiempo, que es lo que siempre nos dice el hombre del tiempo, ¿no? Pues hablando del hombre del tiempo, vamos a entrar, no en el hombre del tiempo, pero sí en un meteorólogo que fue muy importante para esta teoría del caos, para la física del caos. Y me refiero a Lorentz. Y el modelo del tiempo, justamente, que además, curiosamente, podemos decir que casi surgió de una manera aleatoria o por una circunstancia imprevista. Sí, Isabel. Lo que pasa es que yo quiero puntualizar una cosa con respecto a lo que es caos. El caos proviene como una solución, es una solución de los sistemas no lineales. Y esa es la palabra clave que vamos a tener a lo largo de toda esta emisión. Si es lineal, un sistema que sea lineal, quiero decirte que es a un valor le corresponde el doble, al siguiente valor le corresponde siempre el doble. O sea, siempre es no es una potencia nada más que 1.
de lo que tú estás metiendo sacas una potencia 1 al final, o sea que es una función igual a por x en matemáticas, entonces no puedes tener caos. Cualquier otra solución, cualquier otra, digamos, ley que te des, que no sea la lineal, se llama no lineal, puede generar caos siempre y cuando tenga sistemas de 3 o más dimensiones. Entonces eso también es fundamental, porque en sistemas en 2 dimensiones no puedes encontrar caos, salvo que tengas una cosa que se llama retardos, pero que es bastante complicado de poder explicar ahora mismo aquí en la radio. Entonces sí que es verdad que aparecen en sistemas que son complejos en el sentido de que las ecuaciones son no lineales y esa no linealidad da lugar a caos. Y la ecuación no lineal por antonomasia, además típica dentro de los años 60, son justamente las ecuaciones de Navier-Stokes que intentan resolver cuál es la predicción del tiempo a un plazo relativamente, digamos, largo. Y eso aparece también durante esa Guerra Fría que era tan importante saber el tiempo que iba a hacer para que volaran los bombarderos. Y aquí estamos hablando del tiempo físico, es decir, de la meteorología. Sí. Hemos dicho que aunque vamos a hablar también, sobre todo, de la física del caos, el caos está un poco en muchas materias. También, por supuesto, y sobre todo en la meteorología. Por eso Lorentz encuentra su teoría precisamente cuando estaba haciendo predicciones. Claro, él hace un modelo, hace un desarrollo de las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de Fourier, que son las que rigen directamente cuál es el tiempo atmosférico, y lo reduce todo a un sistema simplemente de 3 ecuaciones, pero no lineales. Y entonces empieza a dar valores a los parámetros que corresponden en ese modelo. Y ve que una pequeña variación en la condición inicial hace que para cierto rango de parámetros, no para todos, para cierto rango de parámetros, la solución no se parece para el mismo tiempo con un programa y con otro. O sea, una pequeña variación, a lo mejor de una milésima en alguna condición inicial, que puede ser sería la presión o sería la temperatura en un cierto punto. Si tú la desconoces con una precisión relativamente pequeñita, o sea, tiene una diferencia de una milésima, resulta que al cabo de un tiempo la solución final es diferente. Y eso es algo que la asombra. Y eso es un hito. Es el primer hito, digamos, en la historia moderna del caos. Hay otro hito más. Estamos hablando del año 62-63, cuando él hace esa publicación. Entonces, se da cuenta de que es una condición no lineal lo que le da lugar a ese tipo de comportamientos. Y aparece una moda. Y aparece también algo que, bueno, es bastante conocido, aunque no conozcamos exactamente la base matemática. Bueno, es como una metáfora. Si hablamos del efecto mariposa, podemos decir que estamos hablando de una metáfora que, bueno, es importante para comprender lo que es el caos. Hombre, podía hacer una respuesta con otra pregunta. ¿Tú qué piensas? La respuesta es eso de que el simple vuelo de una mariposa en un lugar de la Tierra, me parece que cuando se cita normalmente, hace que es en Texas, aparece después un tornado en un sitio a miles de kilómetros, es verdad en el sentido de que una pequeña perturbación en el cálculo de la condición inicial que yo tengo para resolver los problemas hace que mi solución final sea tan diferente que pueda hablar de un tiempo, digamos, seco y soleado, o de un tiempo lluvioso, o de un tornado. En ese sentido sí que es verdad. Cuando miraba un poco todo este tema del caos, ha habido una palabra que ha estado continuamente en todo lo que miraba, y era la palabra atractor, que también puede estar así, porque el atractor de Lorentz tiene precisamente forma de mariposa. Pero ¿qué es un atractor? ¿Y qué diferencia hay entre un atractor común, podemos decir, y un atractor caótico? Atractor es solución. Lo podemos definir como solución. Y lo que tú has visto es la representación geométrica de la solución de las ecuaciones de Lorentz. Un atractor es un punto fijo, que es un estado estacionario. O sea, si tú mantienes la temperatura constante igual a 20 grados, tú tienes una como solución de tus ecuaciones. Es eso, tienes como solución un atractor que se llama punto fijo, estado estacionario. O puedes tener como solución un par de puntos fijos. Tienes una solución que va de un punto a otro en el tiempo. Entonces lo que se denomina ciclo límite, que es una solución periódica. No tiene por qué ser, digamos, perfectamente sinusoidal, pero es una solución periódica. Al cabo del tiempo se repite la solución y se repite siempre con una periodicidad igual al periodo de la solución. Esa solución puede ser ni estacionaria, como un punto fijo, un único punto, o una solución que es una línea en realidad. Puede moverse sobre un donus, que se llama sobre un toro, es una solución en un espacio bidimensional.
las soluciones de Lorentz, esa mariposa, se mueve en una dimensión 2 y 3. Son unas curvas que rellenan todo el espacio, pero dejan agujeros. Entonces, no ni 2 ni 3, si no me equivoco, es 2,20 o algo así, 2,20 y tanto, lo que valía la dimensión fractal, que es la otra palabra que quería que apareciera de ese atractor. Entonces, ¿cómo es? Pues es algo muy curioso. Tú ves un pedacito y ves que son unas líneas, unos planos, que están más o menos rellenos de puntos. Cojo ese pedacito y lo amplío. Y veo que la estructura fina que tenía inicialmente, que veía con una lupa de 1 aumento, ahora cojo la lupa de 10 aumentos, veo un pedacito y es exactamente igual al inicial. Me compro una lupa de 100 aumentos y miro al de 10 y veo un pedacito. Y de nuevo el de ese pedacito que veo en 100 es exactamente igual al de 10 e igual al de 1. Y eso lo hago hasta el infinito. Estoy llenando todo el espacio, no es una curva y no es un volumen. Bueno, quizás sea un poquito complicado de comprender. Cristina, ¿podías apuntar algo más? Yo quería quizá hablar un poco sobre cómo se resuelven las ecuaciones, porque a lo mejor nos estamos imaginando una ecuación que yo resuelvo en el papel y obtengo una solución, x igual a 5. Pero no, la gracia de estas ecuaciones, de las ecuaciones no lineales y de las ecuaciones diferenciales, es que no son resolubles analíticamente, es decir, no obtenemos un valor, x igual a 8, pues la temperatura es 10, no, sino que se van resolviendo iterativamente. De ahí el gran avance del advenimiento de los ordenadores. Yo le doy la ecuación al ordenador y le doy un método para ir calculando la solución por aproximaciones. Yo les meto unos valores iniciales, que era lo que hemos estado comentando hasta el momento. Esos valores iniciales pues son unas presiones, unas temperaturas, en el caso de la meteorología, para que a mí me calcule la presión y la temperatura que va a haber dentro de 3 días en este punto, teniendo en cuenta las condiciones del viento, de la humedad, todo eso es lo que está metido en las ecuaciones, que es un modelo matemático, lógicamente. Y el ordenador va escupiendo valores, muchos valores, que cada vez se van aproximando más y más a lo que sería la solución analítica si yo fuera capaz de hallarla. Esas ristras de números era lo que obtenía Lorentz, que en principio es algo que hay que mirar minuciosamente. Lo bueno es representarlos gráficamente, que ahí es donde viene el atractor de Lorentz. Si se representan gráficamente las soluciones, se tiene pues eso como una especie de espiral que va dando vueltas hasta que se aproxima al punto final, que sería la solución de verdad de la ecuación. Y la gracia de estas ecuaciones y el atractor de Lorentz es que tienes por lo menos 2 puntos, que es lo que hace la forma esta de la mariposa, y 2 espirales que se van aproximando más o menos a esos puntos. Eso es lo que comentabas un poco de lo de la forma de la mariposa. Y esa es la parte del visual, digamos, gráfica, de una solución caótica. Y al partir de 2 puntos diferentes, ¿se pueden tener también soluciones diferentes? Es un poco también lo que, de alguna manera, descubre Lorentz de esta manera un poco aleatoria también. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de 2 tipos de puntos. Unos son los puntos fijos, estos que comenta Cristina, que son puntos que si nosotros partimos de ellos, el sistema no se va a mover de ellos. Pero en el momento en el que nos desplazamos un poquito de ellos, si son estables, el sistema vuelve a ese punto. Es lo que comentaba antes Carlos, de si la solución de nuestro sistema es que la temperatura al final alcanza los 20 grados, pues ese es el punto fijo, es estable. Pero hay veces que no son estables. Entonces, estos 2 puntos que dan origen a la mariposa, pues son inestables. Lo que hacen es que alejan a nuestro sistema de ellos. Pero nuestras ecuaciones hacen que el sistema siga evolucionando. No se va al infinito, sino que permanece alrededor de estos puntos, pero sin llegar a caer en ellos. Y eso es lo que al final acaba produciendo este entramado de puntos, de soluciones temporales, que acaban siendo desordenadas, pues porque aunque tienden a caer hacia los puntos, pues los puntos los repelen, por decirlo de alguna forma, y van llenando todo el espacio de esta forma tan complicada. Esos puntos son como 2 sillas de montar a caballo. Si caes a la silla de montar a caballo por la forma, digamos, de delante a atrás, que es la manera de acercarte al lugar donde te sientas, pues te acercas al punto. Pero si no caes exactamente en el punto, cuando te acercas a él, tienes los laterales de esas sillas de caballo, que lo que hace es te acercas mucho, pero llega un instante en que hay una pendiente y te caes.
Entonces lo que hace, te escupe ese punto, te acercas por arriba, digamos de frente, según miras la cabeza del caballo, llegas muy cerquita de ese punto central en la silla, pero si no llegas a dar exactamente en el punto central, que es lo que tú dices, que estás haciendo espirales alrededor, más o menos espirales, o un acercamiento, y entonces caes por un lateral. Y caes y te alejas mucho, y entonces vas a caer a otra silla equivalente de caballo que está en el otro punto. Vuelves a caer por la zona de atracción, la cuenca de atracción, que es la parte, digamos, que va en línea de adelante a atrás. Como no puedes quedarte en el punto ese fijo porque es inestable, te acercas mucho y de golpe otra vez puedes sacarte de la silla y esa bola que va moviéndose vuelve a caer en la silla inicial. Y pasa lo mismo. Te acercas, estás alrededor y te caes y te vas al otro. Te acercas, estás alrededor y te caes. De hecho, se llama una solución del tipo de sillas de caballo. Hasta esa época donde se pueden emplear ordenadores, la manera de resolver las ecuaciones es la siguiente. Tienes unas cosas muy complicadas, muy complicadas. Intentas resolverlo y lo que haces es aproximarlo poco a poco. Cuando lo aproximas poco a poco llegas a soluciones que son no lineales. No sé resolverla, entonces lo que hacía antes linealizarlas de nuevo. Y entonces no podía nunca encontrar caos. Tengo un ordenador, ya lo puedo resolver. Y me encuentro comportamientos que curiosamente son universales. Y eso es lo que hay que destacar. Cuando miras un sistema que es caótico, el comportamiento, si lo miras desde lejos, las estructuras que aparecen, no el número de la dimensión fractal, ni la forma si es de mariposa, con un versa, con un ala o con dos alas. Hay cosas que permanecen exactamente iguales. ¿Cómo se llega a la solución caótica? Es siempre el mismo. Hay varios caminos y son siempre los mismos, sea cual sea el sistema, sea un sistema en ecología, un sistema en física, un sistema en química, un sistema en electrónica, son siempre iguales. Pero según esto, parece que no es posible hacer predicciones exactas, ¿o sí lo es? Depende de qué entendamos por exacto. Cómo un sistema se acerca al caos, esto que comentaba ahora el profesor Antonaz, sí se puede hacer una predicción exacta de justo cómo se comporta en el límite. Pero en cuanto al comportamiento, no, el comportamiento es caótico. Se puede describir mediante correlaciones, que son medidas estadísticas, o se puede calcular cómo las órbitas, las trayectorias de estos puntos que modelan las ecuaciones, se escapan de una zona, con qué velocidad. Pero son predicciones estadísticas. No se pueden hacer predicciones, pues lo que comentábamos antes del tiempo. Y después de Lorentz, del que hemos hablado y bastante, hay otras teorías, también hay otras personas que se han acercado al caos. ¿Podíamos nombrar alguna? ¿Podíamos decir? ¿Qué es lo que quieres? Un resumen. Hay hitos. El primer hito en este caso es Lorentz. En la parte moderna está Lorentz. A partir de ahí aparece un artículo en el año 76, si no me equivoco, de Robert May, que aparece caos en sistemas unidimensionales, en ecuaciones en diferencias, que es la biología. Es un biólogo el que lo hace. Además aparece una figura muy relevante, que es la figura de Feigenbaum, que calcula exactamente cuáles son esas formas de acercarse a ese sistema caótico, cuáles son las distancias de punto de salto a punto de salto, digamos, de cambio de soluciones en sistemas caóticos. Aparecen unas personas como se llaman Lee y York, son dos matemáticos que definen que el periodo 3 implica caos. Pero volvemos atrás entonces y nos damos cuenta que todas las herramientas que nos hacían falta para trabajar están hechas a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Los matemáticos habían deducido antes lo que era Poincaré y Floquet, habían hecho estudios sobre el comportamiento que deberían de tener en esas transiciones al caos. Por ejemplo, la matemática, como siempre, avanza 50, 80 años y nos resuelve problemas que plantearemos mucho después. Entonces sí que es verdad, hay una moda en los 65, 67 en adelante hasta los años 90, es la moda del caos que ha generado Lorentz, pero las herramientas que utilizan para poderlo resolver vienen del siglo anterior. Estamos hablando, por supuesto, del caos en la física, pero a mí para acabar no nos queda tiempo. Sí me gustaría, hacer una visión un poco filosófica del asunto. Cristina, y ahí creo que podías entrar perfectamente, porque la teoría del caos sirve para tantas ramas, sirve para la ciencia, pero casi sirve hasta para todo, hasta para la literatura, para todo. Está esta teoría del caos que de alguna manera pues ha resultado atractiva, hasta de una manera simplemente para pensarla. Sí, aunque solo sea el nombre, la verdad que es algo que llama la atención. El caos se utiliza, como hemos estado diciendo, para ecología, meteorología, economía. Es curioso que hay cosas como la trayectoria del cometa Halley, que podemos predecir exactamente cuándo va a pasar al lado de la Tierra y cuándo lo vamos a ver.
Y sin embargo no podemos describir con ecuaciones pues cómo cae un chorrito de un grifo, que primero cae a gotas, después se hace hilito, después vuelve a caer a gotas. Eso nos es imposible de describir con ecuaciones, y ahí es donde entra el caos. Por ejemplo, en ecología lo utilizan mucho para describir las poblaciones de alguna especie. Con unas ecuaciones que son no lineales intentan describir cómo es la reproducción de la especie. Esas ecuaciones siempre tienen un término que se puede variar, y simplemente con el valor de ese término podemos obtener un resultado que diga que la ecuación va a oscilar entre 2 años. Un año va a tener un pico, al año siguiente un bajón, al año siguiente un pico. Si variamos un poquito el valor de ese parámetro, nos puede salir que estos ciclos son cada 4 años. Y si lo variamos más, podemos entrar en una zona caótica en la que no tenemos una frecuencia de repetición, y todas esas ecuaciones en principio son ajustables al modelo de nuestra población. Y es esa pequeña perturbación que yo no sé, que es que se seque una charca un año donde vive esa población de mariposas lagarta, para que varíe ese término en la ecuación y la población tenga un comportamiento que yo no puedo predecir. Eso es el caos. Es curioso porque esto me hace pensar, y ya para terminar, pues que la propia vida humana pues está muy dentro de lo que es la teoría del caos, porque cualquier cosa puede cambiar ese rumbo que creíamos que teníamos tomado, es decir, un camino, no hay casi caminos. Yo creo que caótico no, lo que pasa es que el sistema es inestable, entonces estamos en estados de metastabilidad y cualquier perturbación nos saca, no es caótico necesariamente. Pues hasta el próximo programa. Muchas gracias, Isabel. A ti, Isabel. Hasta luego, Isabel.